Elegir a un socio es una decisión clave en la vida de cualquier negocio. Comparten decisiones, asumen responsabilidades y definen juntos el rumbo del proyecto. Entonces, ¿por qué conocemos tantas historias de sociedades que terminan mal? Cuando eliges con claridad, construyes algo más fuerte, más ágil y más estable. Soy César Macías y estoy aquí para ayudarte a crecer y alcanzar mejores resultados. Esto es Fanáticos de los Negocios, consejos prácticos para negocios reales. En estudio nos acompaña Lino Fragoso. Lino es un emprendedor venezolano. Ha fundado y administrado negocios de alimentos en su país y también está al frente de empresas de entretenimiento infantil en Saltillo, México. Ha asesorado a muchos empresarios y ha aprendido en carne propia lo que implica construir un negocio desde cero y acompañado. Por eso hoy queremos conversar con él sobre cómo tomar esa decisión con cabeza fría y visión a largo plazo. Lino, bienvenido a Fanático de los Negocios. Gracias, César, por la invitación. Muy bien, encantado de que estés aquí y que nos platiques un poco de quién eres, qué haces, cómo llegaste a esta ciudad y qué es lo que estás haciendo en tu día a día, porque sé que ser emprendedor no es algo fácil ni algo sencillo, y menos estando fuera, es una aventura y es un reto. Así que quisiera comenzar con eso, ¿verdad? ¿Quién es Lino Fragoso? Bueno, Lino Fragoso ha sido emigrante toda su vida. Yo nací en Portugal, mis padres emigraron a Venezuela cuando yo era niño y ahí crecí hasta que me vine con mi familia a este país hace 7 años, principalmente porque mi hija mayor iba a comenzar en la universidad y quisimos darle la oportunidad de que estudiara en una buena universidad, en un buen país, ya que la situación en Venezuela estaba algo complicada. Y aquí estamos muy a gusto, aquí en Saltillo. Fíjate, ¿cómo llegaste a esta ciudad específicamente? ¿Qué fue lo que te trajo aquí a Saltillo? Después de evaluar, estuvimos evaluando mi esposa y yo opciones. Eh, Pensábamos en Colombia, pensábamos en Argentina, en Portugal, en España, en Estados Unidos. Y luego recordamos que teníamos buenos amigos aquí en Saltillo y en Monterrey. Sí. Y nos dimos la oportunidad en el 2017 de venir a conocer el país, conocer esta zona, estas ciudades. Estuvimos unos días en Monterrey, unos días en Saltillo, pero a mi esposa y a mí siempre nos gustó más Saltillo, una ciudad un poco más pequeña, un poco más, menos complicada que Monterrey. ¿Qué pasa por la mente de alguien cuando sale y dice, ¿y a qué me voy a dedicar? ¿Y cómo empieza ese trayecto previo cuando estás en Venezuela? Si nos platicas un poco qué es lo que hacías allá y cómo llegas aquí sin tener absolutamente nada, ¿verdad? Y empiezas desde cero Sí, a emprender tus negocios. sí, es complicado. En Venezuela, bueno, mi papá tenía una panadería pastelería, que era una de las más antiguas de la ciudad. Y trabajé con él como empleado 17 años. Mm. Empecé a los 14 y estuve con él hasta los 31. Ya me había casado y había nacido mi primera hija. Entonces aprendí todo ese ramo de ese giro de las panaderías, de las pastelerías. Este, y luego me independicé en el 2002. Abrí mi primer negocio. Ya las panaderías en Venezuela en aquella época estaban evolucionando para más hacia el tema de la comida. Entonces eran panaderías, pastelerías, cafeterías y también restaurantes. Dios me dio la oportunidad de tener 4. En pocos años logré abrir 4, llegué a tener más de 300 empleados. Era el segundo grupo en ese giro más importante de la ciudad. Y muy bien, muy bien. Era lo que conocía, vamos a decir así. Cuando llego aquí a México, pues vengo con mi chip de panadero, de restaurantero, como se llame. Y fue duro para mí porque no sabía por dónde empezar. O sea, yo quería invertir aquí para no depender de los negocios en Venezuela. Y miraba el tema de los restaurantes, el tema de las panaderías, el tema de las pastelerías, el tema de las cafeterías. Y a medida que iba conociendo la cultura y el país y la ciudad en particular, me daba cuenta que no era tan fácil como yo pensaba. Y ahí sí me empecé a preocupar porque era lo que yo sabía hacer. Ujú. Entonces, pero estando aquí, tenía apenas 2 semanas de haber llegado con mi familia a Saltillo y un buen amigo nos invita a una fiesta infantil en Johnson. Ujú. Teníamos 2 semanas de haber llegado. Voy con mis hijos,
Yo tengo una hija, actualmente tengo una hija de 24 años, tengo una niña de 14 y un niño de 10. Cuando ellos estaban más pequeños, pues fuimos ahí, a mis hijos les encantó y empecé a ir muy recurrentemente como cliente. Y como iba seguido ahí al parque de trampolines, conocí al dueño, hicimos una buena amistad hasta el día de hoy y un día me lo ofreció. Y a mí no me gustó la idea. No me gustó porque mi argumento era no se parece a mí. O sea, yo no sé nada de mamás, no sé nada ni de juegos, ni de fiestas, ni de nada. Sí. Y él me lo ofreció y no le presté atención. O sea, lo escuché y muy bien, pero ya. Cuando llego a mi casa, andaba yo solo con los niños, le comento a mi esposa cómo me fue en el día y le hablo de ese negocio. Solo por comentarle, no tenía ningún interés de más nada. Y para mi sorpresa, mi esposa me dice, a mí sí me gusta la idea. Y yo me quedo perplejo, le digo, ¿y por qué? Nosotros no sabemos nada de eso. Y mi esposa, bueno, de alguna forma me animó a intentarlo, a probar. Te confieso que tenía mucho miedo porque yo no, era algo que era totalmente desconocido para mí. Para empezar, ya es lo suficientemente difícil estar en un país que no es el tuyo. Claro. Una cultura que no conoces bien, porque uno cree que ser latinoamericano, si hablamos español, todos somos iguales. Y no es cierto. O sea, nunca imaginé que un venezolano pudiera ser tan diferente a un mexicano. Y no lo digo en mal sentido, es simplemente gustos, preferencias, Sí. cosas que hacen, cosas. Por ejemplo, el tema de la comida, lo que les gusta. O sea, yo pensaba que todos los latinoamericanos les gustaba lo mismo en cuanto a la comida, al café, al dulce, pero no es cierto. Entonces, sí te digo que, o sea, cuando pensé seriamente en la posibilidad de invertir en algo que no era lo que yo conocía, sí me dio mucho miedo. ¿Y sientes que el soporte de tu esposa fue algo que te ayudó a tomar esa decisión de decir, sí, voy? ¿Cuánto tiempo tardaste en tomar esa decisión? Como 3 meses. 3 meses. 3 meses pensando. De hecho, esta persona que era el dueño en ese momento, Johnson, él me decía, pero ¿por qué? Lino, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas tanto? Anímate. Y yo le decía, Abelardo, es que tengo miedo, o sea, yo no conozco esto. Y siempre, César, creo que algo que me ha ayudado mucho a no fracasar en los negocios, gracias a Dios, nunca he vivido una quiebra, nunca he cerrado un negocio, nunca, es porque soy muy cuidadoso. O sea, soy como muy cauteloso, a veces muy temeroso. Confieso que tenía mucho miedo de empezar y lo evaluaba, lo evaluaba, lo evaluaba, hasta que un día le dije, le di la mano a ese señor, le di la mano y le dije, sí te voy a comprar el negocio, no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Mm. Y bueno, ya me lo entregaron el 1 de julio del 2019. O sea, ya tienes 6 años con Sí, el negocio. ya apenas lo tomé, lo empecé a remodelar. Eso fue en julio del 2019, luego vino la pandemia, todo un tema con eso. Gracias a Dios sobrevivimos y bueno, ya tenemos un año trabajando en nuestra segunda sucursal, que va a ser en el sur. Felicidades. Gracias. ¿Qué es lo que tú crees al momento de evaluar un negocio que tiene que ser lo más importante? Al momento de evaluar un negocio, mira, hay muchos factores, factibilidad, rentabilidad. Algo que me ayudó a tomar la decisión en cuanto a ese giro, yo quisiera decir algo, sobre todo si nos está escuchando gente que está emprendiendo en algo que no ha hecho antes o no conoce. Hay que conocer muy bien la cultura. Mm. Y, por ejemplo, en Venezuela sí se celebran los cumpleaños de los niños, pero no al nivel que veo aquí. O sea, una mamá mexicana no importa su clase social, ella quiere celebrarle el cumpleaños al niño como sea. Mis 3 hijos, si tuvieron 2 o 3 fiestas buenas cada uno, me sobran dedos de la mano. O sea, no es algo tan relevante culturalmente. Sí. Invita 5 o 6 amiguitos a la casa, un pastelito y cantamos y ya. Aquí no. O sea, en la cultura mexicana se le da mucha importancia a celebrar los cumpleaños. Y entender eso me ayudó mucho. O sea, cuando dije, wow, cuando vi que eso era así, ahí me animé más. Y
O sea, lo que quiero decir es que hay que tener claridad, no es un salto al vacío. O sea, no me metí en un negocio de un parque de trampolines con fiestas infantiles así porque sí, a ver si me va bien. Si tú te metes en un negocio pensando que es una lotería, que de así porque sí te va, no, hay que pensar, hay que estudiar, hay que evaluar. Una vez que estás dentro de ese negocio, el Johnson, si nos puedes platicar, ¿cuál es el concepto de Johnson y qué es lo que lo ha hecho tener tanto éxito? El concepto es simple, es básicamente un parque de trampolines. Ujú, Aquí en México le dicen brincolines también. sí. Y hacemos fiestas infantiles, o sea, estamos abiertos al público por entrada general y también hacemos fiestas infantiles y algunos eventos privados en ciertos horarios especiales. Y básicamente es llevar entretenimiento y alegría a la gente y eso de verdad que a nosotros nos encanta. Felicidades. Hablando específicamente del tema de socios, ¿qué piensas tú al respecto De los de las socios, sociedades? si son amigos o enemigos. Así. Eh, los socios son necesarios. Los socios son necesarios. Como comenté al principio, trabajé 17 años con mi papá. Entre comillas, fue mi primer socio, porque él le decía a todo el mundo que yo tenía el 25% del negocio. Pero eso nunca lo vi. La típica, sí, sí. Era muy curioso porque trabajé mucho. Me sacrifiqué mucho con él, pero era el tipo de, no sé si por ser su hijo, o sea, yo nunca tuve privilegios por ser hijo del dueño. Mi papá era muy duro, era un jefe muy duro, muy fuerte, creo que conmigo era peor. No me pagaba poco. eh, Como dije, pues él siempre insistía cuando hablaba con la gente, ese es mi hijo, él tiene el 25% del negocio, pero en la práctica no era así. Entonces, cuando entendí que con él no tenía futuro es cuando decido independizarme. Pero hablando del tema de los socios, en mi caso fue curioso, porque yo andaba algo perdido en esos tiempos. Te estoy hablando como en el año 2000, hace 25 años. Frustrado, ya estaba casado, había nacido mi primera hija, mi esposa nos ayudaba en las tardes en el negocio, mi papá con su modelo duro, era muy frustrante trabajar con él. Una persona que yo conocía, un buen amigo, pudiera decir, él era un poco mayor que yo, vivía a unas 3 cuadras de la panadería y todas las noches a las 7 iba a comprar su pan y algunas otras cosas. Y un día, de la nada, me dijo, Tino, vamos a montar un negocio tú y yo. Vamos a poner un negocio tú y yo. Y yo decía, mis palabras eran, sí, Franklin, me gustaría, pero yo no tengo dinero, porque mi papá me pagaba muy poco y yo no tenía capacidad de ahorro, no tenía ahorro, no tenía nada. César, podrás creer que ese hombre duró un año en eso, un año, casi todos los días. Lino, ¿ya lo pensaste? Anímate, vamos a poner un negocio tú y yo. Y en el fondo de mi corazón sí quería, porque estaba desesperado por independizarme y salir quería dejar de trabajar con mi papá, porque sentía que con él no tenía futuro. Y un día, me acuerdo que él llegó como siempre, ¿y qué pasó, Lino? ¿Ya lo pensaste? Y él muy insistente, si yo fuera mujer y él fuera un pretendiente, pues me estaba intentando conquistar. Entonces le dije, oye Franklin, ya por supuesto ya había hablado con mi esposa mucho sobre el tema y ella me estaba animando, sí, Lino, tienes que hacer otra cosa, no importa lo que sea, pero tenemos que abrirnos camino. Y yo le digo, mira Franklin, sí, está bien, vamos a hacerlo, pero ya te dije, yo no tengo dinero, no sé dónde lo voy a conseguir. Y le dije así, lo que tú quieras, pero menos una panadería. Y él me dijo algo muy interesante que recuerdo hasta el día de hoy. Y él me dice, cuando le digo eso, no, Lino, tiene que ser una panadería. Y yo le digo, ¿por qué? Yo no quiero. Ay, suena feo lo que voy a decir, pero yo la odiaba. Sí, sí, Entonces sí, 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 estaba hasta la coronilla de eso. claro. Y yo le decía, no, vamos a poner una tienda de ropa, una zapatería, lo que sea. Y mira lo que me dijo, no, Lino, tiene que ser una panadería porque eso es lo que tú sabes hacer. Y yo dije, sí es cierto, ya llevaba 17 años haciendo eso. Y no solo vendía el pan, también lo sabía hacer. Yo lo horneaba, yo sabía todo el proceso. Sí. Tenía las fórmulas, tenía todo, o sea. Ay, bueno, el hombre insistió, me convenció. Y en febrero del 2002, increíblemente, contra todo pronóstico, de forma casi milagrosa, conseguí recursos. Mi papá no me quiso ayudar porque él estaba muy molesto conmigo porque decía que yo lo había abandonado.
Y bueno, mis suegros, nunca pensé que fuera así, pero ellos ambos me ayudaron, me prestaron dinero y logramos abrir en febrero del 2002 mi primer negocio junto con Franklin. Y de verdad fue una tremenda experiencia. Él no sabía nada del giro, pero él confiaba en mí, en que yo sí sabía. Y de verdad que fue una experiencia muy interesante. Esos primeros años fuimos de ese giro el negocio de moda en la ciudad. Nos fue muy bien en esa primera etapa. ¿Y cuánto duraron de socios ustedes dos? Duramos, creo que unos 5 años, a pesar de que éramos muy buenos amigos y él confiaba mucho en mí, dejaba que yo dirigiera todos los procesos. Algo que dañó la sociedad fue su esposa. Él como mi socio y mi amigo me respetaba mucho, pero la esposa no. La esposa me veía como, no sé, como un rival. La competencia. Ajá. Varias veces discutía, de repente yo estaba en la oficina del negocio y llegaba y se aparecía a discutir conmigo. Me hablaba hasta mal de su esposo. O sea, como ella pretendía como defenderlo, pero al mismo tiempo lo respetaba y a mí no me gustaba eso. Y lo hizo varias veces. Me acuerdo que un día llegó muy altanera, muy grosera y me dijo, Lino, ¿sabes qué? A partir de hoy yo tomo la administración del negocio. Y yo que me le quedo mirando y le digo, no, me vas a disculpar, pero mi socio es tu esposo, no tú. Es más, ¿sabes qué? No te quiero ver más aquí. Te me vas y no te quiero ver más. Yo dije, ay, ¿qué hice? Mira, de verdad que ese hombre era un hombre de muy buen corazón, teníamos muy buena relación. Después, no sé si ese mismo día, cuando ella fue, él no estaba, porque trabajamos, si yo trabajaba en la mañana, si yo abría, él cerraba y a la inversa. El horario era más o menos de 6 de la mañana a 10 de la noche, eran jornadas. Y él llega y me cuenta, oye, Lino, tuviste una discusión con mi esposa. Oye, sí, Franklin, perdón, amor, se me fue la mano. No, qué bueno, porque así no viene más para que ella no me moleste más. Sí, pero lamentablemente ella siguió con su cosa desde la casa, con él, y lo tenía atormentado. Sí, claro. Entonces, llegó un momento que él me dice, no, Lino, mira, yo no voy a poder, no sé si me compras mi parte o algo así. Y así fue. Gracias a Dios pude comprarle su parte. Y bueno, sí, hasta el día de hoy seguimos siendo amigos. Eso es algo muy importante y con eso quiero cerrar. ¿Qué prácticas son las que te funcionaron a ti para salir de una sociedad y quedar en buenos términos, verdad? Porque normalmente vemos que los socios terminan mal. A veces se conocen y son amigos de toda la vida y después ya no se hablan para nada. Inclusive más cuando se mete un tercero, esposo o esposa, ¿verdad? Sí, yo creo que el factor, al momento de terminar una sociedad, por la razón que sea, el factor dinero es el más complicado. Es como una herencia, es como un divorcio. Porque, por ejemplo, Franklin, que era mi socio en aquel momento, él no tenía problema. Hasta me dijo, Lino, ofréceme tú. O sea, yo le decía, bueno, vamos a evaluar cómo está el mercado ahorita, no sé qué. Pero una vez más se vuelve a meter la esposa. Y me llega él un día, Lino, me da mucha vergüenza decirte, pero mi esposa quiere. Creo que era el triple del valor real de aquel momento para el negocio. Yo decía, Franklin, eso es absurdo. O sea, no vale eso. Teníamos 50% cada uno. Y él me dice, oye, Lino, esa es la cantidad que quiere mi esposa. Perdona que lo diga así, pero es real lo que voy a contar. Consigue ese dinero, miren, nos haces un favor a todos. Hablé con mi esposa y decía, no puede ser, no lo puedo creer. Fui a hablar con el gerente del banco en aquel momento. Éramos también buenos amigos. Le conté la historia, nos conocía bien. Él nos ayudó también al principio, él y ese banco. Y me dijo, Lino, mira, has tenido un buen socio, lamento las circunstancias, pero nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a prestar ese dinero. En el fondo de mi corazón sentía que era muy injusto. Lo increíble es que como había tanto respeto entre él y yo, pudo funcionar. O sea, cuando le di el cheque, en esa época todavía eran cheques, a mí la mano me temblaba, decía, sí que lo agarré. Sí, no te lo quiero dar. Yo, no puedo creer que esté dando este dinero, o sea, era demasiado dinero, no era real. Sí.
pero en el fondo de mi corazón sentía que era bueno para él, era bueno para mí. Necesitábamos como esa paz. Y prácticamente compré, no sé si suena feo decirlo, pero compré mi libertad. Creo que de alguna forma también le compré a él tranquilidad. Y funcionó. Sí. No, pues buenísimo, Lino. Yo creo que nos va a faltar tiempo para poder platicar más de tu historia y más de todo ese conocimiento. Y yo creo que hay que hacer una segunda temporada. Vamos a platicar con el equipo, ¿verdad? Te Claro. agradezco por hablar desde tu experiencia real, todo lo que ha pasado. Yo creo que falta tiempo y ya tendremos una segunda parte, ¿verdad? Excelente, yo encantado. Mientras me des cafecito, yo vengo las veces que quieras. Muchas gracias. Emprender con alguien más puede ser una gran ventaja o una carga muy difícil de sostener. Cuando un negocio tiene socios que se complementan bien, que saben trabajar juntos y que tienen claro lo que buscan, el crecimiento se siente más sólido, las decisiones se comparten, las ideas se afinan y cuando uno se cansa, el otro empuja. Pero también pasa lo contrario. Muchas veces he escuchado historias de empresas que no quebraron por falta de clientes, sino por conflictos entre los socios, personas que eran amigos de toda la vida y terminaron sin hablarse, proyectos que tenían todo para funcionar, pero se vinieron abajo por falta de acuerdos claros. Elegir a un socio es mucho más que dividir gastos, agregar expertise o traer relaciones y clientes, es compartir visión, carácter y decisiones todos los días. Por eso es tan importante hacerse preguntas antes de asociarse. ¿Qué tipo de negocio estoy construyendo? ¿Necesito a alguien más para crecer, para complementar mis habilidades, para cubrir mis áreas que yo no domino? ¿Qué espero de esa otra persona y qué espera ella de mí? ¿Qué también manejamos el dinero, el poder y los desacuerdos? También conviene pensar si esa persona con la que vas a emprender puede hablar contigo en los momentos difíciles, si sabe escuchar, si puede ceder cuando hace falta, si está dispuesta a seguir empujando, aunque las cosas no salgan como se esperan, y si vas a construir acompañado, más vale que lo hagas con cabeza, con acuerdos y con intención, porque asociarte también es una forma de apostarle al futuro. Antes de pensar en tener un socio, hay que hacerse una pregunta muy clara. ¿Realmente este negocio lo necesita? Porque no todos los modelos requieren una sociedad. Hay negocios que funcionan bien con una sola cabeza tomando decisiones, pero también hay otros donde tener un socio es estratégico. Algunas señales son cuando hay mucho que cubrir, cuando necesitas habilidades distintas a las tuyas, cuando sabes que solo no te va a alcanzar. El problema es que muchas veces esa decisión se toma por impulso porque alguien que cae bien, porque hay confianza, porque ya están haciendo algo juntos o porque alguien ofrece capital. Pero un socio no es un inversionista ocasional ni un compañero de buenas ideas. Es alguien que va a estar en el centro del negocio. Y ahí necesitas más que afinidad. Necesitas estructura, acuerdos y visión compartida. Comencemos con que deberías evaluar antes de asociarte con alguien. Lo primero es cómo toma decisiones bajo presión. Lo segundo, cómo maneja el dinero. Y lo tercero, qué lugar ocupa el ego en su manera de trabajar. También vale la pena observar cómo se relaciona con los demás. ¿Tiene apertura para conversar o es difícil de tratar? ¿Sabe reconocer errores? ¿Cumple lo que promete? Porque todo eso tarde o temprano se va a reflejar en la empresa. Otro punto importante es saber si ser amigos ayuda o complica. Depende de cómo estén construidos los dos. Ser amigos puede facilitar la comunicación, pero también puede postergar conversaciones que son necesarias. Una buena sociedad requiere confianza, pero también límites claros, roles definidos, acuerdos por escrito. Si los dos entienden que están construyendo una empresa y no solo compartiendo una aventura, entonces la amistad puede sumar. Pero si uno espera que todo fluye con cariño y el otro está pensando en términos de negocio, ahí empieza la distancia. Tener una relación saludable con un socio implica hablar claro desde el inicio, qué espera cada quien, cómo distribuyen las responsabilidades y cómo se reparten las utilidades. Y sobre todo, qué se va a hacer cuando haya un desacuerdo, porque lo va a haber. Y más vale tenerlo hablado antes de que suceda. También ayuda a tener espacios regulares como para revisar cómo van, así como se revisan los números, también hay que revisar la relación. Un socio también necesita un feedback, acuerdos renovados y conversaciones incómodas. Una buena sociedad no se basa solo en ideas ni en efecto. Se basa en hábitos, comunicación, acuerdos bien pensados y la madurez suficiente para entender que construir juntos no siempre es fácil, pero sí puede ser valioso.
Y aquí va un red flag. Elegir a un socio solo porque hay buena química o porque se entienden bien puede parecer suficiente al principio, pero cuando llegan las decisiones difíciles, eso no alcanza. La afinidad no sustituye los acuerdos. Un negocio no se sostiene con buena voluntad, se sostiene con estructura y conversaciones claras desde el inicio. Antes de irte, déjame tus comentarios o preguntas en YouTube o en Spotify. Si te gustó este episodio y crees que puede ayudar a más personas, califícanos con 5 estrellas y compártelo con tus amigos para que más personas construyamos una comunidad enorme de fanáticos de los negocios.